Primera carta a los Corintios en el capítulo 9. Vamos a leer del versículo 24 al 27. Ok, pregunta Pablo, empieza preguntando, dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran, dice Pablo, de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los que jugaban en los Juegos Olímpicos en ese momento en Grecia, Corinto era una ciudad que estaba en Grecia, por eso pone este ejemplo Pablo y dice, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, ¿verdad? Los atletas corren para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dice Pablo, los cristianos, los hijos de Dios, una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea, escucha, eso es muy importante, hermano, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El domingo pasado hablamos sobre establecer prioridades, hablamos de prioridades, qué prioridades deberíamos poner o qué prioridades deberíamos establecer para este nuevo año que está iniciando. Y yo mencioné que deberíamos enfocarnos en tres prioridades importantes. Dije que la primera prioridad importante para enfocarnos en este año debe ser la vida espiritual. Número 1, número 2, confiar en Dios. Y número 3, ser buenos administradores. Si no has escuchado la predicación, yo te invito a que la busques en YouTube, ya está en YouTube, escúchala por favor, porque lo que yo quisiera hacer esta mañana es continuar en esa línea y hablarte de dos cosas importantes, de la perseverancia y de la disciplina. Porque si no hay perseverancia y si no hay disciplina, pues no importan las prioridades. Tú puedes poner prioridades y si no tienes perseverancia y si no tienes disciplina, pues las prioridades se van a quedar se van a olvidar para el 12 de enero, para el 15 de enero, para principios de febrero ya no va a haber prioridades, ¿verdad? Ya las prioridades van a estar muertas. ¿Por qué? Porque no hubo perseverancia y no hubo disciplina. Ahora, si vamos a hablar esta mañana de perseverancia y de disciplina, entonces yo necesito darte las definiciones tanto de disciplina como de perseverancia. Entonces ahí te van. Si vas a anotar, anótalas. Fíjate, disciplina es la decisión y el orden que establecemos para lograr un objetivo. Si tú quieres establecer o si tú quieres lograr las tres prioridades, vida espiritual, confiar en Dios y ser un buen administrador, entonces tú tienes que disciplinarte. Y la disciplina es la decisión y el orden que tú vas a establecer para lograr ese objetivo en tu vida espiritual, en tu confianza en Dios y en tu buena administración. Disciplina es el hábito consciente y organizado de hacer lo correcto. Y disciplina, hermano, tiene que ver con hábitos, con orden, con entrenamiento y sobre todo con mucho autocontrol. La disciplina se desarrolla antes de que llegue la prueba. Cuando aún no hay presión, la disciplina tú la vas a empezar o la vas a desarrollar antes de que llegue la prueba, y ahorita te voy a aclarar esto, aún cuando no hay una presión externa. Eso sería disciplina. Ahora, perseverancia. Perseverancia es la constancia para mantenernos firmes aun cuando sea difícil, para lograr el objetivo. La perseverancia es la capacidad de permanecer fieles a la disciplina, aun cuando exista oposición, cansancio, sufrimiento o demora. Entonces la perseverancia tiene que ver con resistencia, la perseverancia tiene que ver con fidelidad, la perseverancia tiene que ver con paciencia.
fíjate, la disciplina se desarrolla antes de que llegue la prueba. La perseverancia se desarrolla durante la prueba. Aun cuando hay presión, empiezas disciplinado antes de la prueba y permaneces perseverando durante la prueba. El domingo pasado yo les decía que si la prioridad es elegir el camino, la perseverancia era mantenerse hasta llegar al final. Un ejemplo de cómo se desarrolla la disciplina y la perseverancia lo podemos ver en el profeta Daniel. Daniel fue disciplinado para desarrollar una vida de oración constante. Y su vida de oración empezó antes de la prueba. Su disciplina empezó antes de la prueba. Y cuando llegó la prueba, cuando llegó la orden del rey que decía que no se podía orar a nadie y no se le podía pedir a nadie sino solamente al rey, él siguió perseverando en su vida de oración. Y dice la Biblia que oraba como lo hacía antes 3 veces al día, por la mañana, en la tarde y durante la noche. Ejemplo de disciplina. Si quieres verlo, no algo espiritual, sino algo físico, el ejemplo de disciplina sería, por ejemplo, iniciar con ejercicio, ¿no? Voy a empezar a hacer ejercicio, entonces te empiezas a disciplinar, pero perseverar sería seguir haciendo ejercicio, aunque te duele el cuerpo, aunque no aguantes las manos, ¿verdad? Y subas las escaleras en cámara lenta porque ayer empezaste con la disciplina de hacer ejercicio, pero ahora tienes que permanecer en el ejercicio, no importa que me duele el cuerpo, o no importa que tenga flojera, o no importa que amanezca frío, o que haga calor, o que tenga sueño. Empiezas con disciplina y permaneces con perseverancia. Te puedo decir esto, la disciplina inicia y edifica el camino, la perseverancia lo sostiene aún en medio de la prueba. Por eso comenzamos leyendo esta cita de 1 de Corintios, ¿verdad? Por eso es que Pablo comparaba la vida espiritual con el ejercicio y él habla de dominar su cuerpo. Disciplinadamente y perseverantemente, él dominaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre para Dios. Y por eso podía orar, por eso podía escudriñar la palabra, por eso podía tener una vida de ayuno, por eso podía predicar la palabra, porque él era un hombre disciplinado espiritualmente y perseverante. Y a Timoteo le dice ahí en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 7, ejercítate, le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Ahora, esa palabra piedad en el griego es vivir bajo el temor de Dios, vivir bajo la obediencia y vivir bajo el señorío de Cristo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, ejercítate en el temor de Dios, en la obediencia, en el señorío de Cristo para tu vida. Ejercítate. Y no podemos ejercitarnos en la piedad, no podemos ejercitarnos en el temor de Dios, no podemos ejercitarnos en la obediencia y en el señorío de Cristo en nuestras vidas si no tenemos perseverancia y disciplina. Si somos cristianos, hermano, necesitamos ser ejemplo de disciplina y de perseverancia. Es más, yo te digo esta mañana, no podemos ser cristianos si no tenemos disciplina y perseverancia, ¿verdad? Podemos decir que la disciplina forma el carácter y la perseverancia lo prueba y lo confirma. Por ejemplo, disciplina sería orar diariamente. Empiezas pensando que a partir de este año tú vas a orar todos los días. Perseverancia sería no dejar de orar a pesar de tus problemas, a pesar de la depresión, a pesar de las distracciones, a pesar de el cansancio. Si tú dices, yo voy a empezar a orar este año todos los días a las 5 de la mañana, esa es una buena disciplina. Necesitas ser perseverante, aunque las cobijas te atrapen. Tú dices, no, yo voy a ser disciplinado y más, voy a ser
constante, voy a ser perseverante y me voy a parar a las 5 de la mañana. Llueve, truene, neve, relampaguee, ¿verdad? Esté cansado, tenga sueño, no haya dormido bien. No importa, yo me voy a parar todos los días a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque voy a ser disciplinado y eso va a traer carácter a tu vida. Y necesitamos ser disciplinados y necesitamos transformar nuestro carácter y necesitamos perseverar, porque eso va a probar y va a confirmar el carácter de Cristo sobre nuestras vidas. Jesús era disciplinado en la oración, hermano. Dice que daba las 3 de la mañana y él estaba orando en el monte, él solo. Y fue disciplinado en ese tiempo de oración y perseveró en ese tiempo de oración hasta el Getsemaní, minutos antes de ser entregado. ¿Verdad? Y alguien podría pensar, hermano, ¿qué ganas voy a tener de orar si se me viene encima este problema o si ya se me vino encima este problema? No, ahí es cuando más debes de orar. Y ahí no te dan ganas de orar, perdóname, porque no has desarrollado una vida disciplinada en la oración. Por eso cuando entras en pruebas ya no te dan ganas de orar. Por eso cuando entras en pruebas ya no te dan ganas de leer la Biblia, porque nunca has desarrollado una vida disciplinada de oración, de lectura de la palabra, de ayuno, de venir a la iglesia constantemente. ¿Qué ganamos, hermano, cuando somos disciplinados y cuando somos perseverantes en lo espiritual? Y cuando yo te estoy hablando de lo espiritual, específicamente me estoy refiriendo a las 5 disciplinas espirituales y a la fidelidad en la congregación. A esas dos cosas me estoy refiriendo. Las 5 disciplinas espirituales que ya todos ustedes saben cuáles son, ¿verdad? Bueno, y si alguien no las conoce, son lectura de la palabra, ayuno, oración, alabanza y adoración. Esas son las 5 disciplinas espirituales. Y cuando yo digo ser disciplinados y perseverantes en lo espiritual, yo estoy hablando de esas 5 disciplinas y aparte de la fidelidad congregacional. Porque escúchame, hermano, porque no venir a la iglesia nos enfría. No venir a la iglesia nos apaga. Yo no conozco ninguna persona que diga, tengo una relación increíble con Dios y tengo 4 años o 5 años o 10 años de no ir a ninguna iglesia, pero mi relación con Dios y mi vida de santidad y mi vida de caminar con Dios en obediencia está íntegra, está perfecta. No conozco a nadie que lo diga, hermano. No existe esa persona. Y si alguien te lo dice, está mintiendo. Porque escúchame, porque no podemos ser cristianos, primero, si no tenemos una vida de las 5 o una vida dirigida, ¿verdad? Por las 5 disciplinas espirituales, íntimas y personales. Yo leo la Biblia, yo personalmente, yo oro, yo ayuno, yo adoro y alabo a Dios personalmente. Y aparte, número 2, asisto a una congregación. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la iglesia fue creada por el Señor Jesús. No estoy hablando de la iglesia La Roca, no estoy hablando de Más Vida, no estoy hablando de la iglesia Maranata en la colonia, quién sabe dónde. No estoy hablando de esas iglesias, estoy hablando de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo. Y la iglesia como parte del cuerpo de Cristo fue fundada y establecida por Jesús, no por ningún hombre, ni por ninguna asociación, ni por ninguna institución. Y tú y yo necesitamos ser parte de esa iglesia y tú y yo necesitamos asistir a esa iglesia, que se puede llamar Maranata, La Roca, Más Vida, lo que sea, se puede llamar como sea, pero tú y yo necesitamos formar parte de eso y servir allí y asistir fielmente a esa congregación. Porque si no, no podemos crecer, no podemos madurar y no podemos caminar en el Señor. Así como alguien puede ser, perdóname lo que voy a decir, ¿verdad? Pero ratón de iglesia, ¿no? Y servir en la iglesia y estar en la iglesia 24/7 y nunca orar, nunca leer la Biblia, nunca ayunar, nunca alabar y nunca adorar, personalmente, íntimamente, cerrando su puerta en su cuarto y se va a secar, aunque vaya a la iglesia. Aunque asista todos los domingos y todos los días de la semana. No sé si me estoy explicando, hermano. Las dos cosas son importantes. Tu vida personal, tu vida individual de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, de alabanza y de adoración, y tu vida congregacional en una iglesia donde asistes y no faltas, aunque sean vacaciones de diciembre. Esa es pedrada para todos, ¿verdad?
Bueno, puedes faltar de vez en cuando, ¿verdad? Te vas de vacaciones, ok, disfrútalas, ¿no? Pero escúchame, pero generalmente el 90% de las veces, el 95% del año estoy en la congregación. El domingo es sagrado, el domingo no se toca, el domingo vamos a la iglesia. Ahora, yo te estaba preguntando, ¿verdad? ¿Qué ganamos cuando somos disciplinados y perseverantes en lo espiritual? Ganamos tres cosas, según yo. A lo mejor igual tú puedes encontrar una cuarta, una quinta y una sexta, ¿verdad? Pero yo encontré tres cosas que ganamos cuando somos disciplinados y perseverantes en lo espiritual. Número uno, ganamos madurez y carácter. Cuando tú eres disciplinado y cuando tú eres perseverante en lo espiritual, tú ganas madurez y carácter. Ve conmigo, Jueces, capítulo 16, por favor. Y vamos a leer el versículo 20 y el versículo 21. Dice, y le dijo Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él del sueño, fíjate qué interesante, estaba dormido. Estaba soñando. Dice, y luego que se despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me voy a escapar. Pero él no sabía, eso lo tienes que subrayar, hermano. Él no sabía, él ni cuenta se había dado, no tenía ningún discernimiento espiritual y no entendía que Jehová ya se había, desde hace años luz atrás, apartado de él. Y entonces por eso, dice el verso 21, ¿verdad? Ahí dice más, pero yo digo, y entonces por eso, porque estaba dormido, porque estaba soñando, porque ni siquiera se había dado cuenta que el Espíritu Santo ya se le había apagado, que lo que traía era el piloto automático del boiler espiritual en su vida. Por eso, dice el verso 21, los filisteos le echaron mano. Y escucha lo que hicieron, hermano. Le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y más adelante en el siguiente capítulo dice que lo sacaron para divertirse con él. Un mal ejemplo, hermano, de alguien que no fue disciplinado y perseverante es Sansón. Sansón no fue ni disciplinado ni perseverante. Sansón fue negligente y rebelde a su llamamiento, a su búsqueda de Dios personal. Y su terquedad y su necedad lo llevaron a caer en pecado sexual, porque lo que a él más le gustaba eran las mujeres. Y como resultado, escúchame hermano, vinieron trágicas consecuencias a su vida. Los filisteos, los enemigos, fíjate, número uno, lo capturaron. Número dos, le sacaron los ojos. Número tres, o sea, ya no pudo ver, espiritualmente quedó ciego, ya no tuvo discernimiento. Número tres, le ataron con cadenas. Ya no se pudo zafar. Número cuatro, lo pusieron en la cárcel. Y número cinco, se divirtieron con él. Porque escúchame, hermano, eso es lo que pasa, eso es lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí. Si tú y yo no aprendemos a ser disciplinados y perseverantes, el enemigo va a venir a cualquier nivel, al nivel que lo pongas, el enemigo va a venir, nos va a capturar, nos va a hacer ciegos espirituales, nos va a atar con cadenas, nos va a meter a la cárcel y se va a divertir con nosotros. Ay, hermano, eso es duro. Sí, es duro. Es lo que le pasó a Sansón. Y es lo que le pasa a muchos cristianos que tú y yo conocemos. Que dejan el cristianismo porque el enemigo los capturó, le sacó los ojos, lo ató con cadenas, lo pusieron en la cárcel y se divirtió con él. ¿Por qué, hermano? Porque no fueron disciplinados y porque no fueron perseverantes en oración, en lectura de la palabra, en ayuno, en buscar a Dios, en adorarle, en alabarle, en venir a la iglesia. Al contrario, un buen ejemplo de una vida de perseverancia y de disciplina es José. José, aunque fíjate, muy interesante, porque la Biblia no dice que José oraba. La Biblia no dice que José buscara a Dios, pero la Biblia sí menciona entre líneas, hermano, que José vivía una vida de temor de Dios increíble.
Cuando la mujer de Potifar le dice, acuéstate conmigo, no hay nadie en la casa, es nuestro momento. Ya los eché, ¿verdad? A todos les di vacaciones de 2 días. Estamos tú y yo solos. Mi marido no va a llegar hasta dentro de 4 días porque se fue un viaje de la guerra, ¿verdad? Tú y yo solitos, es nuestra oportunidad. Y yo siempre he dicho, hermano, que la esposa de Potifar debió haber sido una mujer bien bonita. Porque no tiene caso decirle no a una fea. O sea, a una fea cualquiera le dice que no, ¿verdad? Acuéstate conmigo, ¿qué? Sácate, ¿qué, verdad? Pero yo creo que la esposa de Potifar era una modelo, hermano. Ahí se necesitan pantalones. Ahí se necesitan agallas. Ahí se necesita ser de verdad hombre para decirle, no, no, señora, déjame de molestarme, no tengo sueño, no me voy a acostar con usted. De eso se trataba, ¿no? Y sale huyendo. Y esta mujer, escúchame, esta mujer lo tenía tan agarrado que cuando salió huyendo salió sin ropa, porque esta mujer se la arrancó. Y lo que José le dice a esta mujer es, no, porque ¿cómo podría yo, y lo pueden leer en Génesis, cómo podría yo fallarle a Dios, atentar contra Dios cometiendo este pecado? Eso habla, hermano. Wow, eso habla de una vida de temor de Dios, eso habla de amar a Dios con todo su corazón, eso habla de una vida de disciplina y de perseverancia espiritual increíblemente fuerte en la vida de José, como para soportar esa tentación. Es una de las tentaciones, hermano, más difíciles para un ser humano. Y José la soportó. El resultado final, hermano, de José es que en medio de todas las injusticias que él vivió, él fue disciplinado y fue perseverante. Y su resultado fue madurez y autoridad espiritual. Por causa de lo que a él le dijo no y por causa de lo que a él le dijo sí, Dios lo llevó a ponerlo segundo después de Faraón. Él le dijo no a su carne, él le dijo no a Satanás y él le dijo sí a Dios. Y Dios lo llevó y lo puso en autoridad espiritual y en autoridad física. Segundo después de Faraón, imagínate, hermano. El contraste entre estos dos ejemplos, Sansón y José, es que la disciplina y la perseverancia siempre nos va a mantener alejados del pecado. Mientras que la falta de disciplina y de perseverancia nos va a volver más vulnerables a la tentación. Si tú te preguntas, hermano, ¿por qué sigo cayendo en el mismo pecado en el que he caído durante el último mes o los últimos 6 meses o los últimos años? ¿Por qué? Es por falta de disciplina y perseverancia. Porque cuando tú eres disciplinado y perseverante en las cosas espirituales, escúchame, tú te vas a alejar cada vez más del pecado. Tú te vas a alejar más cada vez de los sentimientos y las emociones de tu carne. Vas a empezar a ser dirigido por el Espíritu, vas a empezar a caminar en el Espíritu y ya no en la carne. Segunda cosa que alcanzamos o segunda cosa que trae ser disciplinados y perseverantes. Segunda beneficio, exacto, sí. Segundo beneficio es intimidad más profunda en Dios. Escúchame, la primera es madurez y carácter. La segunda es intimidad más profunda en Dios. ¿Cuántos quieren ir más profundo en el Señor este año, hermanos? ¿Cuántos lo necesitan? Y yo levanto mi mano, ¿verdad? Yo quiero y yo lo necesito. Ve conmigo, Salmos, Salmo capítulo 89. Y fíjate lo que dice, vamos a leer primero el verso 7. Dice, Dios temible. ¿Escuchaste lo que dice, hermano? Dios temible en la gran congregación de los santos. Levanten la mano la gran congregación de los santos. Todos nosotros, ¿verdad que sí? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos, escucha, cuantos están alrededor de él.
¿Te fijaste en esas palabras, hermano? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable, Dios temible y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Y luego sáltate el verso 15. Dice, bienaventurado el pueblo que sabe, que entiende, que aprende a aclamarle, ¿verdad? O aclamarte, dice ahí, ¿no? ¿Qué significa esa palabra aclamarte? Celebrarte, proclamarte, adorarte. Es bienaventurado, es dichoso, es feliz el pueblo que sabe aclamar, celebrar, proclamar, adorar al Señor. Y luego dice, para esos que saben, para esos que son entendidos en aclamar al Señor, oh Jehová, andarán a la luz de tu rostro. Todos los cristianos. ¿Así es, hermano? Todos los cristianos, todos los que se dicen ser cristianos van a andar a la luz del rostro del Señor. ¿Así es? No. ¿Solamente quiénes? Solamente los que saben aclamarte. Dios es temible y Dios es formidable sobre todos los cristianos. Así es. No. De todos, sobre todos cuantos están alrededor de Él. Entre más practicamos las disciplinas espirituales y asistimos a la iglesia, hermano, más el Espíritu Santo nos revela a Cristo, nos revela el carácter y la voluntad de Dios. Entendemos que Dios es temible, que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es justo, maravilloso, poderoso, grande, formidable. Pero esa revelación, escucha, es solo para quienes están alrededor de Él. ¿De qué está hablando, hermano? Estoy hablando de gente que está cerca del Señor, como por ejemplo María, que estaba a sus pies. Mientras que Marta estaba afanada haciendo un montón de cosas para Dios o para Jesús, ¿verdad? Que Jesús es Dios, ¿no? Pero mientras que Marta estaba afanada haciendo cosas para Jesús, a María no le importó. María estaba cerca, a sus pies, embobada, escuchando, contemplando y viendo la hermosura de Jesús. Y cuando Marta le reclama a Jesús y le dice, Señor, por favor, dile a mi hermana que me ayude, dice Jesús, ella ha escogido la mejor parte. Porque ella puede ver lo temible que soy yo, ella puede ver lo formidable que soy yo, ella puede venir y caminar a la luz de mi rostro, porque es una mujer que ha aprendido, que sabe celebrarme, proclamarme, adorarme, que sabe que lo que le conviene a ella es estar alrededor de mí. Escúchame, hermano. Hay cristianos que están a años luz de distancia de Él. Están a años luz de su presencia. Cuando yo no oro, cuando yo no adoro, cuando yo no leo la palabra, cuando yo no ayuno, cuando yo falto regularmente a la iglesia, escúchame, yo tristemente estoy a años luz de distancia de la presencia del Señor. Pero si tú y yo aprendemos este año 2026, hermano, a ser disciplinados y perseverantes, vamos a estar cerca, vamos a estar alrededor y entonces vamos a poder aprender a exaltarlo, adorarlo, porque sabemos quién es Él y entonces vamos a saber caminar en la luz de su rostro y en su voluntad. Y necesitamos aprender eso, hermano. Necesitamos comprender eso. Necesitamos llegar este año a entender que la prioridad más importante en nuestra vida debe ser Dios. No debe ser hacer más dinero, comprar una casa nueva, tener un carro mejor. O sea, está bien, eso está bien, trabaja lo que quieras y cómprate una casa nueva si te alcanza, ¿verdad? Y cómprate un carro nuevo y disfrútalo. Eso está bien, pero escúchame, pero nuestra primera prioridad este año debe ser conocer más a Dios, buscar más de su presencia. Fíjate lo que dice el Salmo 105, versículo 4. Dice, busquen a Jehová y su poder, busquen siempre su rostro. ¿Te das cuenta que esa es una orden, hermano? ¿Te das cuenta que no dice cuando puedan, cuando quieran, cuando sientan, cuando no haga frío en Morelia?
cuando no haga mucho calor, cuando tengan para la combi o cuando ya no viajen en combi, sino que puedan viajar en carro personal. Entonces, si quieren, si pueden, si se animan, les recomiendo que busquen. ¿Verdad que no dice así, hermano? Aquí está dando una orden. Verso 4 es una orden. Busquen a Jehová y su poder. Busquen siempre. Escucha, siempre. No cada domingo. No una vez cada 15 días. No en Semana Santa y en Año Nuevo. Busquen a Jehová y su poder. Busquen siempre su rostro. La orden del Espíritu Santo para nosotros, hermano, es buscar siempre su rostro y su poder. Y buscar habla de esfuerzo. Buscar habla de trabajo, de disciplina, de perseverancia. No tenemos poder para vivir la vida sin intimidad y comunión. Y la intimidad y la comunión traen la llenura del Espíritu Santo. Sáltate, capítulo 27 del libro de los Salmos, el versículo 4. Y es un salmo de David y dice, una cosa, solamente una cosa he demandado a Jehová, que me dé una casa nueva. Una cosa he demandado a Jehová, que me case en este año, ¿verdad? Una cosa he demandado a Jehová, que me suban el sueldo. Amén. No. Una cosa, dice David, solo una cosa le he pedido a Dios, solamente una cosa le he demandado a Jehová. Y esa es la que voy a buscar con disciplina y con perseverancia. Escúchame, no dice, una cosa he demandado a Jehová y es la que me va a dar. Señor, te pido que me des más deseos de orar y más deseos de leer la Biblia. Amén. Y Dios baja con su varita mágica y dice, sí, hijo mío, como me lo has pedido, ¡pling! Y entonces yo digo, wow, ahora tengo muchas ganas de leer la Biblia y ahora tengo muchas ganas de orar. No sabes el deseo que me desató Dios para orar y para... ¿Así es, hermano? No, escucha, dice David, una cosa he demandado a Jehová, una cosa le he pedido, esa es la que voy a buscar. Yo la voy a buscar. Se la pedí a Dios. Desata en mi vida mayor oración. Desata en mi vida ganas de ayunar. Desata en mi vida que no falte a la iglesia. Eso es lo que yo le he pedido al Señor. Y eso es lo que yo voy a buscar. Porque para ayunar necesito yo ayunar. Para orar necesito yo orar. Para ir a la iglesia necesito yo ir a la iglesia. Por encima de lo que sea y por encima de lo que venga. Una cosa he demandado a Jehová, esa es la que voy a buscar, que yo esté, dice David, en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué, David? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para indagar, para investigar, para examinar en su templo. Por encima de mi trabajo, por encima de mi situación familiar, por encima de lo que necesita mi esposa, mi esposo, mis hijos. O sea, todo eso lo tengo que atender de cajón, todo eso lo tengo que atender por obligación, pero por encima de eso, quiero estar todos los días de mi vida en el templo del Señor para contemplar su hermosura y para inquirir, para indagar, para investigar, para examinar en su presencia. Porque eso es lo único que puede traer cambios a mi vida. Una predicación no trae cambios a mi vida. Un congreso no trae cambios a mi vida. Lo único que trae cambios a mi vida es que yo pueda contemplar la hermosura de Dios, que yo pueda contemplar al Señor, que el Espíritu Santo pueda entrar a mi carácter, a mi personalidad, cambiar mis sentimientos, cambiar mis emociones, cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de actuar, cambiar mi manera de hablar. Mi manera de hablar no la puede cambiar el pastor. Mi manera de ver las cosas no las puede cambiar una enseñanza. Son buenas las enseñanzas, son buenas las predicaciones, están bien los congresos, qué bueno que vayas a uno de ellos. Pero nada de eso nos cambia, hermano. Lo que nos cambia es la presencia del Espíritu Santo que tú y yo aprendemos a buscar diariamente. Lo que nos cambia es estar tú y yo en la presencia de Dios. Y eso no se puede si no tenemos perseverancia y disciplina.
Es que el hermano Daniel nos checa si leímos la Biblia. No, ¿cómo te puedo checar? ¿Cómo puedo checar yo que leíste la Biblia? ¿Cómo puedo checar yo que ayunaste o que oraste? A ver, hermanos, todo el mundo, pásenme su reporte. ¿Cuánto oraron hoy? ¿Cuánto oraron esta semana? ¿Cuánto leyeron la Biblia esta semana? Igual a lo mejor me pasas un reporte imaginario y ficticio, ¿verdad? Y yo ni sé. En tu hojita de reporte dice, oré 4 horas, ¿verdad? ¿Y cómo lo compruebo? No puedo saber ni cuánto ora mi hija. ¿Cómo voy a saber cuánto oras tú? No sé si me estoy explicando, hermano. Pero cuando tú y yo decimos, Señor, yo necesito ser disciplinado y yo necesito ser perseverante para buscarte a ti, eso es algo personal, eso es algo íntimo. Y eso es algo que trae cambios. Amén. No puede haber avivamiento, hermano. No puede haber avivamiento en esta iglesia y no puede haber avivamiento en nuestras vidas si no hay disciplina y perseverancia. Punto número 3. Disciplina y perseverancia en lo espiritual trae también, número 3, mayor discernimiento espiritual. Mayor discernimiento espiritual. ¿Qué le faltó a Sansón, hermano? Discernimiento espiritual. Nehemías tenía una vida de perseverancia y de disciplina espiritual. Nehemías recibió un encargo de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Ve y construye los muros de Jerusalén, porque los muros estaban caídos. Y entonces Nehemías es impactado por el Espíritu de Dios. Su tarea, escúchame, y la tarea no era muy espiritual que digamos, ¿verdad? Pero era muy importante, porque una ciudad sin muros era una ciudad desprotegida. La tarea era muy importante y muy valiosa. Y el Espíritu Santo lo impacta cuando él pregunta, ¿cómo están nuestros hermanos allá en Jerusalén, los que regresaron del cautiverio babilónico? ¿Cómo están allá? Les pregunta a unos que vivían en Jerusalén, que estaban de visita en Babilonia. Y le dicen, pues estamos terribles, ¿verdad? El templo ya se terminó de construir, pero no tenemos muros. Y Nehemías recibe un impacto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le habla y le dice, tú vas a regresar a hacer los muros. Tú vas a regresar a construir los muros. Y los enemigos, cuando llega Nehemías a Jerusalén y empieza a construir los muros, los enemigos idearon infinidad de planes para arruinar la meta de Nehemías. Fueron prepotentes, fueron violentos, intentaron infundir temor, intentaron infundir miedo. Yo te digo algo, hermano, esta mañana. Si tú de veras crees o si tú de veras piensas en esta hora que tu deseo debe ser de perseverancia y de disciplina en la vida espiritual, en tu vida espiritual para este año, yo te digo, el enemigo va a ser prepotente contra ti, el enemigo va a ser violento y el enemigo va a intentar infundir temor y miedo en tu vida. De una vez, agárrate y abróchate el cinturón. Tú vas a intentar, dice el diablo, ¿verdad? Tú vas a intentar, de verdad, vas a orar ahorita por disciplina y por perseverancia para orar, para leer la Biblia, para ayunar, para asistir a la iglesia todos los domingos y no faltar. Nada más eso me faltaba. Nada más eso me faltaba. Si tú eras mi cliente, si te tengo en mis manos, estás atado, estás ciego. ¿De cuándo acá vas a salir tú que, ahora sí voy a orar mucho? El enemigo, hermano, va a ser violento. El enemigo va a infundir temor y miedo. Pero escúchame, pero la perseverancia y la disciplina en Nehemías produjeron discernimiento. Ve conmigo, Nehemías capítulo 4. Y fíjate lo que dice Nehemías 4, versos 14 y 15. De hecho, yo te recomiendo que leas todo Nehemías 4 cuando llegues a tu casa, si puedes hacerlo, ¿verdad? De hecho, te recomiendo que leas todo Nehemías, pero lee el capítulo 4 completo. Pero dice ahí en el verso 14 y 15, después miré, no como Sansón que estaba dormido y despertó de su sueño. No. Nehemías miró y se levantó.
Dos cosas importantes. Dice Nehemías, después miré y me levanté y hablé y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman. Yo te digo algo, hermano, esta mañana. Si tú quieres ser disciplinado y perseverante, yo te digo, no temas lo que el enemigo pueda hacer o quiera hacer venir a tu vida. Dice, no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor. Acuérdense que el Señor es grande y temible. Y peleen. Yo te digo algo esta mañana, hermano. Este 2026 pelea con disciplina, con perseverancia, buscando las cosas de Dios. Pelea, dice, por tus hermanos, número 1, número 2, por tus hijos y por tus hijas, número 3, por tus mujeres y número 4, por tu casa. Pelea por tu hermano, por tus hijos, por tus hijas, por tus mujeres y por tu casa. Y cuando oyeron, escucha el verso 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había, porque nosotros lo entendimos, Dios había desbaratado el consejo de ellos, entonces nos volvimos todos al muro, cada cual o cada uno a su tarea. Lo entendimos, lo captamos. Ah, esto viene del diablo. Tú vas a empezar a orar, tú vas a empezar a ayunar, tú vas a empezar a leer la Biblia, tú vas a empezar a declarar o vas a empezar a actuar para venir cada domingo a la iglesia. Y entonces el enemigo se va a empezar a desatar. Y va a venir, yo no sé, con enfermedades, se te va a descomponer el boiler a las 6 de la mañana el domingo. Y tú dices, pues aunque huela mal, me voy a la iglesia, ¿verdad? El enemigo va a empezar a atacarte, el enemigo va a empezar a meterte problemas con la esposa, con el esposo, malas, ¿cómo se dice esto? Interpretaciones, ¿verdad? Va a empezar a argumentar, va a empezar a traer problemas con tu hijo, con tu hija, va a empezar a traer problemas económicos. Pero escúchame, hermano, si tú te disciplinas y si tú perseveras, va a empezar a entrar discernimiento y tú te vas a dar cuenta y vas a decir, ah, ya sé quién está detrás del malentendido con mi esposa, ya sé quién está detrás de los problemas con mi hijo, ya sé quién está detrás de estas situaciones de falta de economía en el negocio, ya sé quién está detrás de esta enfermedad. Ya sé quién está detrás. No es mi esposa, no es el patrón, no es el negocio, no es el dinero, no es el problema con mi hijo, con mi hija, no es la enfermedad, es el enemigo que está detrás, que quiere infundirme miedo, que quiere infundirme temor, que quiere infundirme decepción, quiere que yo deje de orar, quiere que yo deje de leer la Biblia, quiere que yo deje de ayunar, quiere que yo deje de asistir a la iglesia. Pues ¿sabes qué? Ahora que lo he entendido, que Dios desbarate sus planes, y yo voy a continuar. Si me estaba parando a las 5 de la mañana, ahora me voy a parar a las 4. Si estaba ayunando 12 horas, ahora voy a ayunar 24. Amén, ¿no? Si estaba leyendo un capítulo diario, ahora voy a leer 2. Y escúchame, hermano, y el enemigo va a decir, ah, sí, pues si estaba enfermo tu hija, ahora voy a enfermar a tu hijo también. Ah, sí, pues ahora yo voy a leer 3 y voy a ayunar 72 horas. Ah, sí. Y ahí van a estar, ¿verdad? Tú dices, no, hermano, ¿y quién va a ganar? Tú, porque tú tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y Dios va a levantar bandera de victoria sobre ti y sobre tu casa y sobre tu familia y sobre tu matrimonio y sobre tus finanzas. Nehemías lo entendió porque Nehemías tenía una vida de perseverancia y de disciplina espiritual y estaba enfocado, totalmente enfocado y alerta. Todo eso a pesar de la oposición y la burla de sus enemigos. Porque Satanás, escúchame, no solamente le mandó problemas y circunstancias, también se burlaba de él. Decía, el murito ese que están haciendo, se va a subir una zorra y lo va a tirar. Es un muro endeble, es un muro enclenque, es un muro que no sirve, es un muro mal hecho. Y Nehemías dijo, yo sé quién está hablando, no oigo, soy de palo. Yo voy a seguir construyendo. Y terminaron el muro, hermano, en 50 y tantos días. Un milagro totalmente, ¿verdad? Satanás va a venir y se va a burlar. Ay, sí, ahora ya ahora ya oro, ahora ya ayuno. Uy, soy bien espiritual.
Yo sé de dónde vienen esas palabras. Yo sigo orando, yo sigo ayunando, yo sigo buscando a Dios. Amén. Necesitamos ser disciplinados y perseverantes. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11, Pablo dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y cuando usa esa palabra maquinaciones, esa palabra significa intrigas, complots, enredos. No ignoramos las intrigas, no ignoramos los complots, no ignoramos los enredos, las maquinaciones del diablo, hermano. Este 2026, tú y yo necesitamos ser más sensibles al Espíritu de Dios. Solo el Espíritu Santo puede llevarnos a tener disciplina y perseverancia en este año. ¿Cuántos lo quieren? ¿Te puedes poner de pie en esta mañana? ¿Eres valiente para decirle al Señor, Señor, yo quiero orar más, yo quiero ayunar más, yo quiero leer la Biblia, yo no quiero dejar de faltar a la congregación, pero ayúdame a ser disciplinado y perseverante? ¿Cuántos lo necesitan? Inclina tu rostro ahí donde estás. Y si tú de verdad lo quieres, levanta tus manos ahí y dile, Espíritu Santo, solamente pedimos una cosa esta mañana, que podamos ser disciplinados y perseverantes en nuestra vida espiritual, que podamos buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Queremos desarrollar una vida de oración. Perdónanos si en el pasado no hemos hecho o no hemos desarrollado disciplina en la oración, en el ayuno, en la palabra, en la asistencia a la iglesia, en la adoración, en la alabanza. Perdónanos, Dios. Pero Padre, lo pasado ya no lo podemos arreglar. Lo pasado quedó en el pasado. Lo que necesitamos es ahora en el presente. Y nunca es tarde, Dios, para empezar a buscarte. Nunca es tarde para empezar a buscarte a ti. Nunca es tarde para empezar a ser llenos de tu presencia. Nunca es tarde para doblegar nuestros corazones delante de tu presencia. Levanta tus manos y dile, Padre, ayúdame a ser disciplinado, pero también ayúdame a ser perseverante.